Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la asistencia. Ya después al final voy a volver a pasar la lista. Bien, vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo en la clase anterior. Si recuerdan, ya yo le había pedido que vieran algunos videos, y eran dos videos bastante breves, y para uno de ellos había una película también. ¿Cierto? Porque estábamos ocupando una técnica creativa que se llamaba ingeniería inversa y tiene que ver, bueno, que lo habíamos aplicado en la clase anterior en un microcuento, ¿cierto? En este cuento de Neil Gaiman, que era Nicolás Era, ¿cierto? Este cuento navideño, bueno, una visión distinta del cuento navideño. Y por otra parte, ¿cierto? Ahora había quedado pendiente analizar dos videos. ¿Pudieron ver los videos o no? ¿Los vieron? El de Coraline y el otro Sí, profe. del de Status Quo. Ya, sí, porque resulta que el único problema que tengo es como que el internet se puede poner muy lento y a lo mejor los videos no se van a ver bien, o puede que se ponga lento el computador. Entonces, no, me preocupa un poco proyectarlos, pero voy a intentar proyectarlo igual, ¿ya? Pero la idea es comentar esos videos, así que lo invito a participar. El objetivo que estamos revisando es el objetivo 7. Tiene que ver con el diálogo argumentativo, es decir, que ustedes sean capaces de opinar, de plantear sus opiniones. Por eso es bien importante para este objetivo que no solamente planteen sus opiniones por escrito, sino que también se expresen de manera argumentativa, ¿ya? Dando el porqué, diciendo el porqué de lo que piensan. ¿Ya? Para eso siempre hay ciertos criterios. En este caso ocupamos también criterios para los análisis. Entonces también hay una forma, hay criterios básicos también para los razonamientos igualmente. Siempre es importante apoyarse en evidencia para lo que uno dice, ya por eso la argumentación siempre tiene respaldo, y también ser capaces de ver lo que piensan las otras personas y evaluar sus formas de razonamiento, ¿cierto? A veces las personas ponemos cierto énfasis en algunas cosas que decimos y también nos basamos también en esta evidencia. Y finalmente, incorporar también las visiones de sus propios compañeros para construir de mejor forma su argumentación. Respecto a la actividad, en rasgos generales, ¿cierto? Tenían que revisar al menos uno de estos dos videos que les mostré, que eran bastante cortos, y ojalá que para Coraline alguno haya podido ver la película para que entendiera el trasfondo. Tenían que escoger uno y analizar el lenguaje, los efectos, ¿cierto? Los personajes, la trama de la historia, los detalles llamativos, el espacio, el tiempo, si había intertextualidad, etc. Y explicarme también después en sus palabras el inicio, desarrollo y desenlace. Al principio yo quería que me lo enviaran, pero como ahora cambió la forma de evaluación, desde vuelta del 18 voy a empezar a evaluar con quiz todas las clases, ya, esa va a ser la forma de evaluación, no les voy a dar trabajo, actividades de tareas para la casa, pero sí van a haber quiz todas las clases que solamente van a estar activados durante el día. Así que lo ideal es que lo puedan hacer durante ese día. Si es que alguien no alcanza, simplemente no va a quedar omitido ese quiz, pero van a tener menores posibilidades después de mejorar su nota, ¿ya? Entonces sí o sí tienen que hacer el quiz durante la clase, durante el día de la clase. Ojalá lo hagan después de la clase misma, ¿ya? Porque los quiz son de 3 preguntas, así que son muy breves. Bien, pero eso lo vamos a empezar a hacer después del 18, ¿ya? Pero solamente entonces esta actividad ahora la vamos a revisar ahora en la clase, ¿ya? Bien, entonces ahí está el cuadro de análisis, ¿cierto? Con lo que tenían que ver de cada video. Voy a intentar proyectar entonces el video de Coraline. ¿Ya? ¿Me dan un segundo para ver si se puede proyectar? ¿Ya? Esperemos que sí, espero que lo puedan ver. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve ahí o no? Donde dice Technicolor, Coraline. Trailer de Yo Coraline, ¿se no, ve esa parte o yo no? no lo veo, profe. Ahí Todavía sí. Ay, se le está cargando, ¿no? ¿Se les cargó? sí, profe, yo sí veo. Ah, ya. Sí que depende del internet de cada uno igual. Ya, muy bien. Ahí lo voy a proyectar. Presten atención. Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor.
más emocionante que este, pero jamás imaginó que lo descubriría en su propia casa. Un lugar paralelo. Te esperábamos, Coraline. Donde los padres son divertidos. Me encanta tu jardín. No puedo creer que hicieras esto. Y todo es tan maravilloso ¿Cómo estás? que no puede ser real. Llegas justo a tiempo para la cena. Tú no eres mi madre. Mi madre no viene. ¿Botones? ¿Te gusta? Soy tu otra mamá, tontuela. Este mundo es un sueño hecho realidad. ¿Te gusta este lugar, Coraline? Puedes quedarte para siempre. Solo falta un pequeño detalle. El negro es tradicional. Ella tiene un mundo donde todo es mejor, pero todo es una trampa. Cuando aprendas a ser una hija amorosa, podrás salir. Selig, el director del extraño mundo de Jack, nos trae un mundo de imaginación extraordinaria. Secretos tenebrosos. Corres un terrible peligro, niña. Y osados descubrimientos. Debo encontrar a mis padres para liberarlos. Próximamente, cuando la aventura llame, habrá ciertas puertas que jamás deberán abrirse. Coraline y la puerta secreta. Bien, ¿lo pudieron ver? ¿Se pudo ver o no? ¿O se vio muy lento? ¿Cómo lo vieron? Yo lo vi muy lento, profe. Ya, sí, por eso les decía que lo vieran con anticipación. Ya deberían haberlo visto porque se lo dejé la semana pasada. Las personas que lo lograron ver o que, bueno, si alguno tiene un internet más rápido a lo mejor, puede verlo en paralelo a la clase, lo puede ver ahora mientras estamos conversando, ya mientras lo estamos analizando. A ver, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el argumento o la trama de la historia? ¿Quién me puede contar un poco de qué trata esta historia de Coraline? En sus palabras. ¿Quién me la puede explicar un poco? Yo, profe. A ver. Bueno, yo que me he visto la película varias veces, porque es como dentro de mis películas favoritas. ¿Ya? ¿Y por Trata qué? sobre... ¿Y por qué? Pero antes, Benjamín, ¿por qué le gusta esta película, por ejemplo? ¿Por Me qué la ha visto gusta harto? más que nada por el trabajo que hay detrás de la película. ¿Ya? El hecho de hacer una animación en stop motion y Ujú. también la banda sonora que tiene. ¿Ya? Toda la Sí, música, la ambientación sonora y también los colores. coincido. Bien, Sí, súper bien. porque la historia tampoco es algo muy complejo, es algo más simbólico, yo diría. Ujú. Entonces, ya, de lo que va la historia es de que de una niña llamada Coraline que se muda a una especie de apartamentos, eh, no recuerdo cómo se llamaban, nunca me acuerdo el nombre. Palacio Rosa. Palacio Rosa. Sí, Palacio Rosa, en donde tiene unos vecinos normalmente es una niña que no recibe mucha atención de los padres, como que no le prestan mucha atención, pasa muy por encima de ella. Entonces ella se siente un poco alienada en cuanto a la afectividad de sus padres, a lo que una especie de bruja eh, la encuentra y crea un mundo en donde es como totalmente lo contrario a lo que Coraline vive día a día. Es como una especie de trampa para que ella caiga y vaya allá y se quede ahí para siempre. Entonces, eh, se me fue lo que iba a decir ahora. Ella siempre intenta entrar a este mundo como una especie de escape. Es como lo que pasa normalmente siempre con todos los adolescentes, que buscan una especie de escape de la realidad. Ujú. Entonces, ahí tengo los audífonos al revés. Ya ahí sí. Entonces, cuando ya Coraline se da cuenta de que la bruja no quiere el bien total de Coraline, y si realmente está viendo más por algo individualista y personal, que es arrancarle los ojos a Coraline y quedarse con su alma,
es cuando Coraline ya se da cuenta de que nada de lo que está pasando está realmente bien. Y ahí es cuando ya busca liberar a los niños, busca liberar a sus padres y termina derrotando a la bruja. Dentro de un mundo que si bien es como el mismo pensamiento que de Coraline, como Coraline termina destruyendo su propia utopía para volver a lo normal, a la rutina, porque realmente la rutina es lo que la hace estar, digámosle, no feliz, Ujú. pero digámosle que en una especie de estabilidad. Claro, sí, sí. Súper, súper bien, muy bien la síntesis, el resumen, de verdad muy, muy bien explicado. Sí, en realidad te referiste como a los principales detalles. Yo creo que en realidad se entendió bastante bien la trama, ya, y eso era un Sí, poco porque lo... la trama es como algo muy simple de este es el malo, vamos, es como, no el camino del héroe, pero es como la típica O sea, desarrollo, igual está un conflicto poco, y y yo creo, o sea, yo igual siento que sí, sí hay un poco de presencia, como dices tú, del camino del héroe, en el sentido, por sí, ejemplo, de hay un, que, claro, a ver, sí, hay un poco de presencia, pero no es como lo principal que se sigue. claro, Pero la historia es como muy cliché, pero en base a esa misma historia cliché se busca una representatividad diferente, exacto. Ujú. algo más Sí, simbólico. voy a centrarme en algunos aspectos de los que nombraste varios aspectos interesantes. A ver, respecto ya, voy a partir por lo que decías tú del camino del héroe, que a lo mejor no está tan presente. A ver, para los que no conocen, a lo mejor el tema del camino del héroe tiene que ver con esta historia típica de un héroe en crecimiento, por así decirlo. O sea, por ejemplo, siempre aparece al principio un protagonista que es débil, lo que les cuesta enfrentar los problemas, las adversidades, los conflictos, pero a lo largo que pasa la historia siempre aparece un guía. ¿Ya? En esta historia, el guía de alguna manera podría ser el gato que aparece, ¿ya? Porque ese gato tiene la facilidad de entrar con facilidad de un lado a un lado y al otro de de estos mundos como paralelos que están, o dimensiones paralelas, porque son como dos dimensiones en realidad, ya porque el otro mundo es casi igual, o sea, por lo menos es parte como de los lugares que conoce Coraline, ya porque tampoco son muchos ambientes los que aparecen en la historia. Pero claro, ese otro mundo que es paralelo, este gato tiene esa facilidad para entrar y salir, ¿ya? Entonces eso también le molestaba mucho a esta bruja, ¿ya? Esta bruja que también después se convertía como en una especie de araña también, ¿ya? Pero era principalmente una bruja, ¿ya? Pero respecto al gato, el gato era como, le ayudaba, le daba consejos más o menos lo que le tenía que hacer. Sin embargo, tiene razón Benjamín al plantear que tampoco la presencia del gato es tan potente. Sí, le acompaña, como que le da alguna advertencia, pero más allá de eso, tampoco la ayuda mucho como a desarrollar este personaje. Yo Sí, encuentro que es también, una especie de guía que va cambiando conforme la historia avanza. Al claro, principio diría que es el niño que se encuentra en los departamentos, el hijo de la dueña, o sea, el nieto de la dueña, perdón. claro. Ujú, Entonces después cuando ese es como dos tipos de guía, el que está en el mundo real y el que está en el mundo fantasioso. En el mundo claro. fantasioso sería el gato, porque tiene más acceso a él, porque habla y todas esas cosas. Ujú. Sí, pero tampoco olvidar, por ejemplo, estaba este niño que dices tú, que el Weeby, o Weeborn, ¿cierto? Wavy. Él, claro, Wavy, y él, claro, ahí él estaba cuando era como muñeco en el otro mundo, igual le ayudaba a escapar y todo lo demás, pero tampoco es que la ayudaran a desarrollar a Coraline hacerse más fuerte, porque Coraline ya era fuerte de por sí, o sea, ella misma ya tenía mucha valentía, a pesar que en un momento aparece como asustadiza. Sin embargo, ella siempre manifestó ese coraje y atreverse a las cosas, y a pesar que en varias situaciones igual obviamente le daba un poco de miedo porque la bruja la atrapó y todo lo demás, pero aún así ella por sí misma salió adelante. ¿Ya? Entonces, y en el otro, claro, en el mundo real, Wavy también la ayudaba, hasta el final sobre todo también la ayudaba, pero en un momento Wavy también se aleja de ella. Entonces, en realidad, más bien Coraline casi por sí misma es la que logra como sortear los obstáculos. ¿Ya? Bien, respecto a algunas cosas que aparecían en la película, bueno, esta película está basada en un libro, en un libro que se llama Coraline, el del mismo autor que revisamos el microcuento la vez pasada, de Neil Gaiman,
¿cierto? Al principio parece una muñeca que va flotando, después cobra mayor importancia un poco el tema de la muñeca. Al principio parece un elemento anecdótico, pero en realidad es bien importante porque los muñecos, que esta bruja convierte a las personas en muñeco y como que los manipula un poco, entre comillas. Eso es como la impresión que me daba, ¿ya? Em, y claro, pero era más que eso, era porque al convertirlo en muñeco, o sea, en el fondo lo que hacía era, o más bien cuando les tejía estos ojos, ¿cierto? O sea, le bordaba estos ojos, claro, como que le absorbía la esencia, como que le absorbiera un poco el alma, ¿cierto? Y al final los terminaba matando, pero sobre todo a los niños, porque después a lo largo de bueno, que no aparece en el tráiler, por eso si no han visto la película a lo mejor no se van a percatar de esos detalles, pero claro, pero esas almas que aparecían en un momento del tráiler eran tres de los niños a los que había matado esta bruja y le había absorbido el alma. Y resulta que al sacarle los ojos, y como estos niños o sea, como los ojos todavía no estaban en poder de la bruja, nunca fueron liberadas su alma. Entonces, entre todas las cosas que tuvo que hacer Coraline, estaba liberar, ¿cierto?, las almas de estos niños para que de alguna manera descansaran en paz, ¿ya? Después también la bruja en un momento se da a entender que también atrapó a los padres, que Coraline lo encuentra detrás de un espejo, ¿cierto? Los ve detrás de un espejo y claro, y hay detalles como por ejemplo que los padres después llegan como, sí, aunque no se acuerdan qué les pasó, llegan como manchados con nieve. Entonces ellos estaban como envueltos en realidad como una bola de cristal, ya era una bola de esta de cristal, así como donde caía nieve. Entonces ahí ella se da cuenta que efectivamente sí estaban atrapados por la bruja. Bien, pero volviendo a esta idea de la muñeca al principio, la muñeca entonces era la forma en que atraía, ¿cierto? Y estaba como vigilando, supuestamente la muñeca vigilaba lo que hacía Coraline y lo que hacían estos niños antes de que lo hubiese atrapado la bruja. Entonces la muñeca iba cambiando de acuerdo al niño, ¿cierto? El que requería la bruja, ¿ya? Entonces, lo que nunca logré comprender es cómo la bruja se anticipó sin conocer a Coraline mucho tiempo antes de haber diseñado una muñeca igual a Coraline, sin que Coraline haya, sin que la bruja conociera directamente a Coraline. O sea, eso como me llamó la atención y como que no, me quedó inconcluso. O sea, de que no comprendí finalmente cómo la bruja había anticipado que vendría Coraline. ¿Ya? Bien, claro, y aparecen las manos, después sabemos que son las manos de la bruja que son hechas de aguja. ¿Ya? La casa donde ocurre esta historia era una casa grande que después fue dividida como en departamentos, en distintos sectores, y se llamaba el Palacio Rosa. Y ahí llega a vivir esta familia que era la familia Jones, que era un matrimonio relativamente joven con esta única hija que era Coraline, una niña que era curiosa, imaginativa, y los padres eran redactores, ¿cierto?, de un catálogo de jardín. Eran bien trabajólicos y como decía Benjamín, le prestaba muy poca atención a Coraline, que es como típico problema también que pasa muchas veces en nuestra sociedad de los padres que tienen poco tiempo para los hijos. Y durante la exploración de la casa, ¿cierto? Porque el padre incita a Coraline a que investigue, que, bueno, en realidad es para que no le estorben su trabajo, le dice que vaya a anotar todo lo que observa, los detalles de la casa, y después le muestre su libreta con los apuntes. En esa búsqueda también, bueno, un poco antes en realidad de eso, Coraline llega a un pozo antiguo, estaba buscando un pozo antiguo dentro de su imaginación para no aburrirse, y ahí conoce a Wavy, ¿cierto? A Waybo, ¿cierto? El nieto, como decíamos, el nieto de esta propietaria de la casa, y aparece el gato negro. El gato negro aparece en varias partes, pero de a poco va tomando mayor protagonismo. El chico entonces le explica que el pozo era tan profundo que desde el fondo se ve el cielo nocturno en pleno día. ¿Ya? Entonces, también después dice, le comenta, ¿cierto?, que le haya sorprendido que la familia se haya venido a vivir con una hija, con niños, ¿cierto? Porque la abuela no aceptaba familias con niños justamente por lo que le pasó a ella cuando era más pequeña, cuando raptaron a su hermana gemela, ¿cierto? Que finalmente murió porque la asesinó la bruja. El chico se va cuando su abuela, ¿cierto?, lo llama, ¿ya? Y después, ¿cierto? Tenemos a Coraline que desea salir al jardín, ¿cierto? Claro. Después la madre le prohíbe salir al jardín porque no quiere que se ensucie ni nada de eso. Ya después, bueno, y ahí es cuando el padre la invita a que ella vaya recorriendo la casa, y en ese recorrido de la casa es que ella llega al lugar donde estaba esta puerta que le lleva como esta especie de otra dimensión,
ya donde se encontraba la bruja. Entonces, pero al principio estaba cerrada, pero como Coraline insistió tanto, la madre al final la ayudó y le abrió la puerta, buscó una llave negra con forma que tenía una parte como de botón, que era la llave que abría la puerta a ese otro mundo, ¿ya? Bien. Entonces, claro, estaba sellada con ladrillos, pero resulta que a la noche siguiente, Coraline al dormirse ve unos ratones, unos ratoncitos que había enviado la bruja desde el otro lado y que venían a hablar con ella, o sea, querían llevarla al otro mundo. Entonces ahí ella entra por primera vez y al principio como que le muestran un mundo perfecto, ideal, está la otra madre, el otro padre, está el otro Wybie más adelante, etcétera, y todo como, y están los otros personajes también en sus versiones dentro de este otro mundo. Pero claro, en el fondo era todo al principio muy perfecto, como para que la niña le gustara ese mundo y se quisiera quedar ahí. Sin embargo, más adelante se vuelve todo lo contrario. Ya, y entonces, claro, al principio a ella no le gustaba la comida de su padre, pero en el otro mundo sí, porque el padre cocinaba muy bien, la madre cocinaba muy rico también en el otro mundo, el padre, inclusive los padres eran más divertidos, querían siempre jugar con ella, ¿ya? Y todo ese tipo de situaciones. Bien, bueno, después la historia sigue mucho más, pero los invito a ver la película si quieren saber más de un poco de la trama. ¿Qué me pueden decir de Coraline, del personaje principal de acá? ¿Qué me pueden decir de Coraline? ¿Qué características tiene? Por lo que vieron en el tráiler, los que han visto la película también. ¿Cómo es? ¿Cómo la describirían física o psicológicamente, por ejemplo? ¿Qué pueden decir de Coraline? Que tiene una personalidad como muy marcada, muy fuerte, Ujú. muy rígida. Sí, No es maleable, por así decirlo. ajá. Y es muy imaginativa también, ¿cierto? Tiene mucha imaginación, siempre andaba explorando también, ¿sí? Ella tiene 11 años de edad, se muda entonces también a esta casa con su familia que era el Palacio Rosa, ¿cierto? La mayoría de los vecinos la llamaban Caroline y no Coraline por su nombre, incluso Wybie la molestaba, ¿cierto? Le decía que Caroline era un nombre sencillo para alguien que iba a tener aventuras sencillas, y en el fondo por eso después como también el nombre es bastante simbólico, porque ella era Coraline y no Caroline, entonces su aventura no era ni iban a ser aventuras muy fáciles. Al final, bueno, al final Wybie igual le termina creyendo a esta niña, ¿cierto? A Coraline. Ya, claro. Entonces, uno de los rasgos, como bien decía Benjamín delante, los diseñadores también se fijaron en muchos detalles. Son, si no me equivoco, los del mundo de Jack, ¿o no? Me parece que sí. Y acá por ejemplo, quisieron hacerle la cabeza más grande a Coraline, quisieron ponerle el pelo azul, un poco para que no fuera como una niña muy convencional, por así decirlo. ¿Ya? Entonces siempre es propio de estas películas la exageración. Respecto a los personajes secundarios, ¿quién me puede nombrar algunos? ¿Los demás vieron o no? Aparte, ¿vieron el tráiler o la película? ¿Los demás compañeros? ¿Quién me puede nombrar algunos personajes secundarios? El gato, El gato, bien Gabriela. ¿Y qué me podría decir del gato? ¿Se acuerda de algún detalle del gato? De que en el mundo real no podía hablar y en el mundo fantástico sí podía y ayudaba a Caroline. Exacto, muy bien Paloma. ¿Algún detalle más? ¿Algún otro que personaje? él odiaba también a la arpía como a la mamá como falsa. Sí, sí, a la otra mamá, a la otra madre, sí, muy bien. Eh, Le ayudaba como a derrotarla. O sea, es- como que intentando indirectamente derrotarla. exacto, muy bien. ¿Había más personajes secundarios o no? La otra madre, el otro padre. ¿Quiénes más estaban como personajes secundarios? El acróbata, ¿o no? El acróbata ruso, ¿cierto? Sí, muy bien. El Wybie también, el niño, ¿ya? Por ejemplo, los fantasmitas, por así decirlo. Los fantasmitas, los niños, ¿cierto? El alma de los niños. ¿Son personajes secundarios, protagónicos o de otro tipo? Son personajes, diría yo, más bien incidentales, ya en el caso de esta alma de los niños, estos como fantasmitas, ¿ya? Sí, porque aparecen como una vez o dos veces, porque después aparecen cuando Caroline lo está buscando, o sea, está buscando los ojos y ahí como que le ayudan un poco, ¿ya? Pero no aparecen más que eso y al principio. O sea, y aparecen cuando ella descubre lo que estaba pasando a estos niños, ¿ya? Bien.
Respecto a los personajes secundarios, como ustedes habían dicho, estaba el gato, que era un gato negro, ¿cierto? Que era del mundo de Coraline, y obviamente como todo gato en el mundo de Coraline, no, o sea, el mundo normal, no real, no hablaba, pero en el otro mundo, en este portal que se abre, es como todo un mundo maravilloso, si lo vemos desde el punto de vista literario, ¿ya? Donde solamente para Coraline, que es como la persona que venía de este mundo real, resulta como si fuera una fantasía, porque para ella se produce el quiebre de la lógica, pero para los habitantes del mundo de la bruja, todo lo que sucede ahí es normal, a pesar que todo es como muy fantasioso, ¿ya? Entonces en realidad sería un mundo más bien de carácter maravilloso, ¿ya? Bien, como bien decían, este gato es odiado por la otra madre justamente por estas razones de que podía pasar de un mundo a otro. Y claro, y según Wavy es un gato silvestre, pero después, como les decía, toma como mayor protagonismo. Respecto a Wavy, supuestamente, hasta donde se conoce, hasta donde sé igual, este personaje aparece más bien en la película, ya, pero no aparece en el libro. Ya, si alguien lee el libro, no debería encontrar este personaje de Wavy, ya. Por eso quizás tampoco tomó tanto protagonismo en la película Wavy, salvo que lo ayudó un par de veces a Coraline, porque no estaba en el libro, ya, en el libro original. Ya, entonces también ahí hay una intertextualidad también con esta idea del libro, ya. Él es un chico un poco excéntrico, un poco extraño. Ya al principio aparece como montando una bicicleta, pero después va a ser súper útil. Ya aparece enmascarado también, aparece ahí como que asusta a Coraline, pero después también le va a ayudar más adelante. Eso es como al principio, bueno, y Coraline lo encuentra como charlatán, le molesta mucho que hable tanto, y por eso después prefería al principio al Wavy del otro mundo que no hablaba nada, porque la bruja la había como sellado, no sé, no había dejado que hablara. La mamá real, ¿cierto? Era Mel Jones, que es la madre ocupada trabajólica de Coraline. Claro que el esposo le decía la patrona y claro, era como la que le daba las órdenes, ¿ya? Pero en el fondo, si vemos el trasfondo del por qué los papás trabajaban tanto, obviamente porque querían darle una mejor vida a Coraline, ¿ya? Y al final de la película eso es mucho más evidente porque finalmente todo el trabajo que hicieron los papás valió la pena el esfuerzo y aceptaron, ¿cierto?, el trabajo que ellos habían hecho y supuestamente les pagaron muy bien por ese trabajo. Entonces, al principio en varias escenas se muestra que ellos no tenían mucho para comer, y entonces no, estaban un poco con faltos de dinero, y al final, finalmente sí pueden disfrutar bien de una buena comida y pueden disfrutar bien en familia, porque todo el esfuerzo que hicieron valió la pena y les dieron y aceptaron el trabajo que ellos hicieron, ¿ya? Bien, respecto a la madre también es un poco gruñona, un poco malhumorada, pero es porque probablemente está un poco estresada, ¿ya? Y Charlie Jones es el padre de Coraline, también estaba ocupado, pero al menos le prestaba mayor atención que la madre, ¿ya? Pero también como que la dejaba un poco de lado. El señor ruso que ustedes hablaban, ¿cierto? Este trapecista era el señor Bobinsky, que era un gimnasta retirado, que estaba en la planta superior del Palacio Rosa, y es uno de los vecinos de los Jones, junto con la otra señora April y Miriam, y cierto, claro, vive de una dieta de remolacha y desea entrenar una banda de mushcats, perdón, de mushkas, que son estas especies de ratones, ¿ya? Pero claro, estos ratones supuestamente lo encontraron un poco raro a este señor porque era raro que estos ratones hicieran todas estas cosas que él dice, pero en el mundo paralelo, en este mundo, en este otro mundo, estos ratones eran mucho más tenían una vida propia, por así decirlo, o sea, hacían toda esta acrobacia y estas cosas que decía el señor Bobinsky. Entonces, también da a entender que el señor Bobinsky conocía también parte de lo que sucedía en la otra realidad de alguna manera. ¿Ya? Y claro, le decía constantemente lo que habían dicho los ratones, supuestamente, como advirtiéndole a Coraline. April y Miriam, ¿cierto? Forcible o Forsyby, algo así, si no me equivoco se pronuncia, son dos actrices inglesas retiradas, ¿cierto? Al principio, bueno, están bastante, son señoras de edad, pero después se muestra cómo eran jóvenes, supuestamente en el otro mundo. Em, la señorita Spink, ¿cierto? Era regordeta, de pelo rosado, mientras que Miriam, por ejemplo, él tenía como un enorme busto, entre otras cosas. Y ahí siempre tenían, en su sótano tenían varios perros. ¿Ya? Eso y ellas también le advierten a Coraline de los peligros a los que se va a ver vista, ¿cierto? Cuando le leen como en una taza de té, ¿cierto? Los restos como del té, y le leen un poco lo que le va a pasar en el futuro.
El otro padre, que claro, la versión paralela del padre, era, claro, siempre es como manipulado, ¿cierto? Una criatura manipulada y hecha por la otra madre, y con ella buscan engañar a Coraline, y a veces como que se le escapa un poco lo que quiere hacer la otra madre, entonces como que esta señora se enojaba constantemente con el otro padre, esta bruja. Claro. Eso y después, claro, él era un buen pianista, claro, no cocinaba mal como lo hacía el padre verdadero, claro, y durante la prueba no desea lastimar a Coraline y finalmente él tenía uno de los ojos de los niños y finalmente eso ayuda a que ella avance en sus pruebas. La otra madre, el nombre verdadero de la bruja o esta criatura, ¿cierto? Es Beldan, ya que en el fondo es la antagonista de la historia, ¿cierto? Y bueno, ahí tienen que verlo para ver más detalles, pero ella toma la forma exacta de la madre de Coraline, ¿cierto? Para engañarla y finalmente querer quedarse con los ojos de esta niña y con el alma de esta niña. Bien, eso a grandes rasgos. Respecto al lenguaje, ¿qué me pueden decir? Al lenguaje paraverbal, verbal, no verbal que aparece en algunos de los personajes y en la película. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué pueden comentar de eso? Del lenguaje verbal, paraverbal o no verbal. ¿Qué podemos deducir a partir del lenguaje, de esos códigos, de esas formas del lenguaje en los distintos personajes? En general abarcan un lenguaje más bien cotidiano, ¿cierto? Pero Coraline era una niña bastante expresiva. Claro, como los papás no le prestaban mucha atención, se la veía triste, solitaria, ¿verdad? E intrépida, atrevida, a ratos también veíamos que se asustaba mucho. Vemos también, claro, todo lo que es lenguaje paraverbal y no verbal de los padres, vemos que siempre estaban muy concentrados, muy agobiados, también quizás por la monotonía del trabajo, y las vecinas también eran muy expresivas porque ya eran actrices, entonces eran como muy elocuentes, o sea, más que elocuentes eran como muy expresivas en realidad, ¿cierto? Benjamín nombró algo de los efectos sonoros. Yo puse acá como que había sonido de suspenso y con un poco de música de terror, pero no sé si pueden profundizar un poco en eso, respecto a los efectos visuales o sonoros, o alguien que pueda profundizar en eso, ¿qué les pareció? Hay algo que me gusta mucho a mí normalmente de todas las formas de animación, Ujú. ya sea en 2D o en 3D, que es la iluminación. Ya, Y en base a la iluminación que tiene la serie, que no es también abarcando un poco la paleta de colores, porque la paleta de colores es algo esencial en toda obra, ya sea película, serie, incluso retrato o alguna pintura, obra. ¿Por qué? Porque denota más algo que no se puede decir con palabras, ujú, la paleta de colores. Se notan mucho los tonos de Coraline, los colores sombríos, los colores grises, pero a veces aparecen colores muy vivos. Por ejemplo, cuando Coraline va recolectando los ojos de los niños, estos tienen colores muy saturados. Entonces encuentro que ahí se crea un contraste, que si bien no es como, no aporta mucho al desarrollo de la historia, sí ujú. aporta al ambiente psicológico de las escenas. Exacto, sí, eso también lo estoy anotando. Muchas gracias. Sí, concuerdo con eso. Entonces, ahí también un aporte al aspecto psicológico de la trama. Ya, ahí anoté también esos aportes para ir complementando. Sí, yo concuerdo con eso. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? yo concuerdo con eso porque una de mis películas favoritas es El fantasma de la novia, Ah, ya. Sí, es como de del mismo tipo, Tim es Burton. parecido. ¿Sí? ¿Sí? Claro, es muy similar el ambiente en que está basado. Claro, eso mismo voy a anotar acá también en la parte de intertextualidad, Tim Burton, no sé si lo escribiré bien, pero ahí después lo corrijo. Sí, justamente también me pensé en esas películas, así como el extraño mundo de Jack, también pensé en todas esas películas porque me hizo como mucha esa idea, más o menos, así como el tipo de mundo que mostraban. Sí, muy bien, gracias, muy bien los comentarios. Después viene la parte de los lugares. Los lugares son los típicos. ¿Qué lugares aparecen acá en esta película en general, en este tráiler? ¿En qué lugares se desenvuelve la historia? La ciudad y el departamento, aunque la ciudad se ocupa más como para escenas secundarias. Sí, cierto. La casa de los Jones, el Palacio Rosa, ¿cierto? Bueno, y claro, el otro mundo también.
¿cierto? El otro mundo propiamente tal. Son como los dos lugares como característicos, pero claro, la ciudad, como dice Benjamín, igual, pero claro, un rol más bien como, voy a agregar ese detalle también. La Es que ciudad, aporta más es como es una escena para que el espectador vea la relación que tiene Coraline con los padres. claro, sí, porque ahí, es que igual en un momento resulta interesante porque cuando salen a la ciudad van a como una tienda y a Coraline le gustan unos guantes. Pero si se fijaron en ese detalle, ahí ya como que, o sea, la mamá no era que no le quisiera comprar los guantes, sino que probablemente como estaban pasando penuria económica, no tenía para comprarle o gastar de manera adicional en guantes. Pero resulta que en un momento, más o menos el final de la película, si no me equivoco, sí la mamá, sí los papás le regalan los guantes que tanto quería Coraline, y también simboliza que los padres en realidad sí estaban muy preocupados de ella, pero tenían que salvar su trabajo primero para poder seguir solventándose y poder vivir bien. Entonces, al final todo termina de manera feliz, de alguna manera. Entonces, porque claro, finalmente ella valora más a sus padres, valora más lo que están haciendo por ella también. No era que ellos no quisieran prestarle atención, sino era porque estaban concentrados en su trabajo y en hacerlo bien. ¿Ya? Respecto al Me recuerda un tiempo, poco, me recuerda ¿sí? un poco lo ¿Sí? que pasa en Los Padrinos Mágicos, ¿Ya? ¿Por qué? porque Timmy Turner siempre terminaba pidiendo un deseo que a primera vista le terminaba beneficiando, pero a largo plazo le terminaba perjudicando. Ya. Entonces, el mismo deseo, como el mismo querer de él, termina por convertirse en un problema. Igual que Coraline quería más atención de sus padres y al final eso mismo, si bien no es el problema en sí, Ujú. es vía para ir al problema, que es la bruja y que quiere quitarle los ojos a Coraline. Claro, y al final lo que me gustó es que finalmente termina valorando, o sea, en un momento cuando ella se da cuenta que no tiene a sus padres, realmente ahí se da cuenta de lo importante que son en su vida, cuando ella se siente sola en un momento. Entonces su papá, aunque no, muchas veces no le prestaban tanta atención, ella sabía de todas maneras que estaban ahí para ella de alguna manera. ¿Ya? Entonces ese mensaje me gustó igual. Respecto al tiempo, ¿es lineal? ¿Vieron alguna anacronía o algunos cambios en los tiempos? ¿Qué observaron en los tiempos, en la forma del tiempo de esta historia? Yo tomé algunas notas, pero yo no lo encontré más bien un tiempo lineal en algún sentido, ya porque no vi un mundo donde hubieran como recuerdos. Sí, por ejemplo, claro, porque finalmente es la llegada de la familia al Palacio Rosa, que es de esta casa, luego todo lo que va pasando los días muy rápido. Claro, en un momento la historia avanza como de manera muy rápida. Al principio, si se ven, es como en esta técnica que mencionaba cierto Benjamín del stop motion, ¿cierto? Como que al final la familia como que, o sea, en un momento como que los días avanzaron muy rápido, entonces, pero fuera de eso, claro, por ejemplo, también estaba esta idea de que Coraline se dormía algunas veces en el otro mundo y después aparecía en su cama de su propio mundo. Salvo eso y quizá las premoniciones eso no lo anoté, lo voy a anotar igual. Las premoniciones de la vecina, salvo eso, no vi como otras alteraciones temporales. No sé si alguien vio otras situaciones. Ahí también lo anoté, las premoniciones de las vecinas en la taza de té. Ya, eso es como de leer la borra de café, es como pareció. Ya, respecto a los detalles llamativos, bueno, ya mencioné algunos, los efectos de la música, los efectos de la imagen, ¿cierto? Quizás yo también agregué la trama fantástica de la historia y el argumento, a pesar que era sencillo, pero igual me gustó, como que igual fue bien desarrollado. No sé si quieren agregar algún otro detalle llamativo al video. Como que habla de un viaje astral, también eso es como llamativo, según yo. Viaje astral, a ver, ¿cómo vio eso del viaje astral? ¿Cómo lo vio usted ahí en la película? Como la fortaleza como del espíritu, como que quizás Mm, a veces hasta los espíritus son más fuertes que el mismo ser humano. me gusta eso, está bien, ¿sí? Está interesante, no lo había pensado de esa manera, ¿sí? Lo agregué igual. Ya la fortaleza del espíritu como viaje astral también, que había ahí de los niños también. Bien, agregué también lo de la técnica del stop motion, ¿ya? Como dato interesante. Respecto a la intertextualidad, ustedes ya nombraron algunas, por ejemplo, estas películas de Tim Burton,
también esto del el otro mundo, el extraño mundo de Jack, ¿cierto? También pensé un poco en esta historia de terror y suspenso como El gato negro de Edgar Allan Poe, que yo creo que lo han leído, ¿no? ¿Han leído El gato negro? ¿El cuento? Si no lo han No, yo leído, no. lo invito a leerlo, un cuento que lo leí hace años, pero me gusta bastante siempre que leo algo de Edgar Allan Poe, lo releo. Y ojalá puedan leer a Edgar Allan Poe, porque tiene unos cuentos muy buenos, son excelentes, son geniales, son como cuentos policiales, son cuentos bien interesantes. Así que lo invito a leer ese tipo de cuentos porque es como un terror, pero un terror de suspenso, no ese terror de películas de ahora, sino un terror que me gusta. Y también lo pensé como en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alicia, en realidad entra al mundo de las maravillas a través de una madriguera de un conejo, ¿cierto? Y ahí también pasa de su mundo real a un mundo solamente de maravilla. Aquí sentí que era algo muy parecido, porque Coraline entraba a este otro mundo a través, casi como si fuera una madriguera también, porque era como una especie de túnel que la llevaba al otro mundo. Entonces sentí que era muy parecido a esa parte, entonces también lo tomé como intertextualidad, ¿ya? Y no había agregado el libro, claramente el libro entonces en el cual está basada, ¿cierto? La película, ¿ya? Que es Coraline, se llama el libro, Coraline de Neil Gaiman, ¿ya? Sí, eso también es una intertextualidad. Recuerden que la intertextualidad tiene que ver la relación de un texto con otro, la relación de un texto con lo audiovisual, con música, con películas, con género del mismo tipo, género de terror en este caso, etcétera. La intertextualidad, la vimos el año pasado, puede ser de distintos ámbitos. Ya se habla de intertextualidad de manera genérica, pero la intertextualidad ustedes saben que son varias categorías de varios tipos, ¿ya? Y para cada una recibe un nombre. Bueno, ya me explicó Benjamín la trama en sus palabras, así que no vamos a retomar en eso. Y solamente agregar que el obstáculo principal, ¿cierto?, era esta bruja que quería apoderarse de la esencia de los niños para continuar viviendo, ¿ya? Y nos queda ver solamente nos queda ver el otro video. Me temo sí que se vaya a ver lento, ojalá que no. A ver, voy a intentar proyectárselo. Ya o lo pudieron ver, ese que era como de la estatua humana, de estas niñas que hacían como estatua humana. ¿Lo vieron o no? Ese video. ¿Lo pudieron ver? Yo lo vi, pero no lo entendí. Ya, no, es igual era difícil de entender y a mí todavía me cuestan algunos detalles, pero capté. Creo que vamos a poder llegar a un acuerdo juntos. A ver, voy a intentar proyectarlo, pero se puede poner lento, ¿ya? No prometo que se vea bien, pero voy a intentarlo. ¿Ya? Ahí deberían poder ver la pantalla. Dice, I could be there for you, de cierto status quo. ¿Ya? Veamos cómo se ve. Es cortito, dura como un minuto. Would you open your door? I could be there for you. 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 Bien, ¿se pudo ver o no? ¿Lo pudieron ver? ¿Se pudo ver? Si no lo pudieron ver, ojalá alguno pueda ver, les dejé los enlaces en el Classroom. ¿O lo pudieron ver? ¿Se vio bien? ¿Cómo se vio? ¿Se vio o no? Como medio pegado. Ya, pero no lo vieron antes, no, o sea, la idea era que lo vieran antes, por eso le dejé los enlaces, o vayan al enlace mientras lo voy comentando con los compañeros. Ya, la idea es que lo puedan ver, se los dejé delante en el Classroom, les dejé de nuevo los enlaces, a pesar que se los dejé la semana pasada igual. Bien, vamos a intentar ir a los análisis, ¿ya? Para irlos comentando. A ver,
Ustedes igual me pueden ir agregando ideas, porque yo más o menos puse lo que yo capté de ese video. ¿Cuál sería como el argumento, la trama? Que en ese tráiler, en ese video, no, no es un tráiler, en ese cortometraje de 1 minuto aprox, ¿qué captaron? Más o menos qué iba pasando. ¿Qué captaron? ¿Captaron la idea más o menos de lo que se intentaba decir en ese video? Por lo que yo entendí fue como que como que esas estatuas como que lo perseguían hasta que después como que ocuparon su lugar y él tuvo que quedarse como una estatua. Sí, eso es como también, sí, eso es como la parte como explícita, como el objetivo, pero sí, a ver, eso está muy bien, eso sería como el argumento, ¿cierto? Muy bien. Tenemos este hombre mayor, que yo no sé si era como un dibujante o un pintor, pero era como un dibujante, pero siempre estaba como tomando notas, ¿cierto? Y observaba como en detalle con unos binoculares, ¿cierto? Estas chicas que iban simulando ser esta especie de estatua humana. Y él se fijaba como en todos los detalles posibles, iba como tomando nota o dibujando, no sé, en verdad, porque eso no queda muy claro. Pero como bien decía la compañera, claro, como que lo perseguían y al final aparecía un intercambio, había un final inesperado, aparecía un intercambio de estas mujeres, o sea, de una de ellas, ¿cierto? Que él tomaba su lugar, el de esta chica de vestido blanco y rojo, él tomaba su lugar como estatua humana y ella tomaba el lugar de él y se vestía como él. ¿Ya? Eso era como lo que yo vi. Después vamos a analizar un poco que en realidad siento que el trasfondo de eso, yo lo pensé porque la niña en un momento estaba como estatua humana también, pero en una fiesta. Entonces me daba la impresión de que a lo mejor intentó como simbolizar que, que son personas que en su vida diaria se ven como muy monótonas o se ven como verdadera estatua humana, en el sentido de que no, que la vida les pasa simplemente. Entonces, por lo que sentí que a lo mejor este hombre mayor, le pasaba un poco lo mismo, que él tenía una vida rutinaria, monótona, y que por eso él mismo, eso mismo lo llevó a convertirse en esa especie de estatua humana. No sé, eso fue una de las interpretaciones. Puede que esté errado, pueden que hayan otras interpretaciones, pero podría ser. ¿Alguien escribió algo, no? En el chat, es que no estoy mirando el chat, a ver si alguien escribió algún comentario. Eh, pero me preguntan si pasaré lista. Ya pasé lista, Rafael, pero voy a volver a pasar lista de nuevo. ¿Ya? Sí. Paso la lista generalmente al principio y la voy a pasar al final de nuevo. ¿Ya? Bien, después, cierto, eso era como la trama. El personaje principal podríamos decir que era este hombre mayor, que era este dibujante o pintor. Y el secundario, podríamos señalar que son estas mujeres, ¿cierto? Esta especie de estatua humana, ¿verdad? Que hacen ellas. Respecto al lenguaje paraverbal, verbal, acá, ¿cuál lenguaje predomina? ¿El lenguaje verbal o el paraverbal? ¿O el no verbal? ¿Cuál predomina? ¿El verbal, paraverbal o no verbal? No verbal, El no verbal, ¿cierto? ¿En qué cosas se ve que predomina el lenguaje no verbal, por ejemplo? partiendo porque nadie habla. Claro. Ujú. Es como que solamente te muestran como los movimientos nomás de la personaje. Exacto. Muy bien, claro. Tenemos que las expresiones faciales, los movimientos corporales de la estatua, lo meticuloso detallista que es el hombre, todo eso, el lenguaje no verbal es clave en este video, ¿ya? Es la clave porque eso nos van a ir dando pistas, entonces tenemos que interpretar, y eso también me pareció bien interesante porque tenemos que interpretar nosotros como espectadores los distintos significados de ese lenguaje no verbal. Respecto a la música, a mí me pareció alegre, un poco dinámica. No sé si alguien quiere agregar otro adjetivo, otro detalle de la música. ¿Qué les pareció la música? Es como extraña. Ya, extraña. Ya, ¿por qué extraña? La música no era, no sé, o sí, no sé. No la encontré muy extraña. Lo encontré como alegre, de hecho. Pero no sé. ¿Qué piensan ustedes? A lo mejor alguno puede Es ser. como alegre, pero a la vez como si te llevara como a un suspenso. Mm, Es ya. que por eso mismo de que es como alegre, el video como que queda extraño ahí. Entonces Claro. genera como que me pierdo. Una contradicción, sí, sí, eso es igual interesante eso, ¿eh? Bien, ujú. Sí, sí, esa contradicción de la música no lo había pensado así, pero bien, me parece interesante igual ese detalle, sí, porque yo creo que tiene que ver más bien con esta, a ver, es que
la vida de ellos era tan monótona que con una música alegre te genera esa contradicción. Pero a lo mejor es porque querían darle más vida también. Entonces esto de la estatua también darle más vida un poco a la situación, puede ser. Los espacios, lugares, bueno, tenemos, ¿qué lugares vieron ustedes acá? Yo noté algunos, pero ¿qué Como lugares? la plaza donde estaban las estatuas, la casa del hombre. Sí, exacto, tenemos ese parque, esa plaza, la casa de este señor, el auto también donde aparece la niña atrás, la calle donde estaban puestas estas estatuas en el fondo. Sí, son como los principales... Ah, y el lugar de la fiesta, no lo había agregado, y el lugar donde sucede la fiesta. Hay una fiesta que hay en ese video donde está la niña de rojo con blanco, del vestido rojo con blanco. El tiempo del relato, ¿cómo lo captaron acá? ¿Cómo vieron el tiempo? Era lineal. Lineal principalmente, ¿cierto? Una vida, esta idea también de lo cotidiano, ¿cierto? De la cotidianidad, de la monotonía, un poco por eso, ¿cierto? El hombre que observa la estatua un día, luego su día a día, donde se lo ve acompañado por la estatua, la que luego reemplazará. Lo expliqué así al menos. Y los detalles llamativos del video, bueno, tenemos la música, los efectos del sonido, los gestos y expresiones de la estatua y quizá el argumento de la historia también, porque es un argumento que te deja pensando también. Eso lo hace bien interesante. Y la presencia y ausencia de intertextualidad, ¿ustedes encontraron algún tipo de intertextualidad acá? Recuerden que la intertextualidad no solamente tiene que ver con lo escrito, ya en este caso puede ser una intertextualidad con la distinta, por ejemplo, con la distinta estatua humana, con esta idea de la mímica, ¿cierto? Por ejemplo, recordarán, en la plaza misma de Copiapó, hace un tiempo atrás habían personas que hacían de estas como estatuas humanas, uno le dejaba una moneda y te hacían gestos, se movían, qué sé yo. Siempre hay, en todos lados, en todas las plazas siempre hay algunos, ¿ya? Siempre aparecen. Y finalmente, cómo era la estructura de esta historia. Al inicio, ¿cierto? Un hombre que llega a un lugar público, así lo describí, por lo menos, dice, donde hay mujeres que simulan ser estatuas humanas, él se sienta a observarlas y a tomar nota o dibujar. Luego el video se centra en una de estas mujeres y muestra su vida cotidiana y también se la ve acompañando al hombre. Finalmente intercambia los roles y es la mujer que observa al hombre simulando ser una estatua humana. ¿Ya? Eso como el argumento. Bien, chicos, ¿algo que quisieran agregar? ¿Qué les pareció en estos videos antes de finalizar la clase y pasar de nuevo a la asistencia? ¿O todo bien? ¿Se captó? ¿Se captó el análisis? ¿Se comprendieron mejor los videos o no? ¿Qué piensan? Sí, profe, se comprendieron mejor. Ah, ya, muy bien. Muy bien, eso es muy bueno. Bien, tengo 31 presentes, voy a ver quiénes me faltan. ¿Llegó María Álvarez? ¿María Álvarez llegó? No. ¿Paulette Kylie? No. ¿Natalie Caro llegó? ¿Natalie Caro llegó, no? No, no llegó Natalie Caro. Profe, en el chat está la Natalie Caro y la María Álvarez. Ah, ya. Tienen que intentar, ojalá si pueden, los micrófonos porque es más rápido. Ya, entonces está también la María Álvarez. Ya. Después, y Natalie Caro también. Paulette Kylie no está. ¿Y la Kiara Castillo está? ¿No? ¿Benjamín Castro? ¿Benjamín está? ¿Javiera González? ¿No? Y me falta Claudio Profe Nieto. González sí está en el. Ah, ya. Rafael Peña también La Javiera llegó. González sí está. Ya, Rafael Peña también llegó y Javiera González también está. Ya. Eh, con ellos tendría, ¿cuántos presentes hoy día? Tengo anotados, denme un segundo, 32 presentes. ¿Ya? Sí, creo que estamos bien. Hoy sí. Lo siento chicos por haberme demorado más. Cuídense mucho, que tengan un feliz 18. Gracias por la asistencia. Me alegra que tengamos buena asistencia, así que sigan así. Aprovechen bien de descansar, de desconectarse. Cuídense. Saludos a todos, a todas. Chao, chao. Chao, profe, cuídese, muchas Lo- gracias. los que puedan Chao, chao. profe. Los que puedan conectarse Chao, profe, chao, gracias. a las 12 a la prueba de transición, igual conéctense. Chao, chao, chao.